comenzamos la segunda sesión de 4 ponentes. Entonces, la primera es la Flor Juárez, que tú tienes ahí. Bueno, buenos días. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y a los representantes de Fundación Japón por brindarnos su tiempo. Bueno, yo les voy a hablar rápidamente el proyecto de investigación al cual yo me he dedicado, que hasta ahora tiene el título de Memoria y representación del Japón de la posguerra en la fotografía de Tao Matsushomei. Tao Matsushomei fue un fotógrafo que yo conocí la primera vez que fui a Japón hace 8 años en el Museo de Arte Moderno de Tokio. Y bueno, la hipótesis de este trabajo se propone que Tomatsu configura la representación visual de Japón en su serie fotográfica Occupation, Chewing Gum and Chocolate, a partir del uso de iconografía basada en el discurso de la cultura de la derrota, por lo que muestra una tensión entre la aceptación de los símbolos estadounidenses, pero también un cuestionamiento hacia la identidad japonesa ante esta cultura extranjera. Los objetivos principales son proponer una interpretación de los motivos identitarios, raciales y sociales contenidas en la obra del fotógrafo y cómo estos se entrelazan con la memoria histórica del Japón de la posguerra. Y por último, identificar y analizar las constantes iconográficas con las cuales configura la representación visual de Japón frente a la influencia estadounidense. Bueno, a partir de esto, les voy a mostrar un poco sobre su obra. Él se va a dedicar mucho a la representación de los militares, pero también algunos símbolos que estos militares extranjeros van dejando a su paso. Basado en esto, los sitios y actividades de relevancia que yo senté para mi investigación fueron el Santuario y Museo de Yasukuni, el Museo Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, también el Museo de Arte Fotográfica en Tokio, las bibliotecas Waseda y Fundación Japón, y por supuesto, como todos las compañeras anteriores mencionaron, pues las conferencias con los profesores Oguma Eiji, Wakabayashi Mikio y Ueno Shizuko. Los resultados que vienen de estas actividades y la visita de estos sitios, para empezar, el Museo de Yasukuni, también el Museo Conmemorativo de La Paz en Hiroshima. Para mí mi interés era saber el uso de la imagen y de los objetos para contrastar el trabajo de Shomei Tomatsu, cómo lo representa o cómo lo reinterpreta esta representación visual. Y también, mi interés era saber el discurso curatorial en torno a la guerra para también, pues, tener un punto de comparación en las representaciones que hace este fotógrafo. Otra cosa muy importante para mí, en específico de Yasukuni y de Hiroshima, fuera registrar las fuentes en donde se obtuvieron estas fotografías, ya que, durante esta época hubo una censura y hasta posteriormente empieza a haber una liberación en específico de este arte fotográfico. Entonces, para mí era muy importante saber de dónde bebe Shomei Tomatsu, es decir, en cuanto a la técnica, en cuanto a la representación, en cuanto a la temática. Y también la importancia era recabar bibliografía. Muy en específico, al igual que Eloísa, para mí fue muy importante la visita a la Biblioteca de Fundación Japón, porque ahí fue donde yo encontré 2 textos para mí vitales y que ahora que los leo me ha ayudado a repensar mi tema y también a repensar algunas preguntas que yo estoy planteando en mi investigación. De los textos fueron el texto de Photography in Japan de Karen M. Fraser y East Asian National Identities de Gilbert Rossman, que son las 2 fotografías que están ahí. También el museo, la visita al Museo del Arte Fotográfico de Tokio, para mí pues era importante ir porque ahí hay una biblioteca y pues yo quería saber cuál era el estado del estudio y también de la publicación de la fotografía de Shomei Tomatsu. Para mí lo más
pues interesante fue saber que casi no se conoce su trabajo y en realidad el único libro que tiene este museo es un libro escrito por extranjeros, que después con estas conferencias que tuvimos gracias a la coordinación de la profesora Tanaka, bueno, pude conocer otras ideas sobre este museo, que es un museo nuevo y no tiene también mucho acervo. Pero bueno, también a partir de estas conferencias a mí me ayudaron muchísimo a replantear ideas y a cuestionarme más cosas. De hecho, yo creo que llegué del viaje con más preguntas con las que me fui y para mí eso fue muy, muy importante. En específico, la conferencia con el profesor Oguma Eiji fue muy importante para mí porque es un académico el cual yo he seguido desde hace muchos años y de hecho uno de sus textos a mí me ayudó a interesarme más en el impacto social que tiene la fotografía a través de un artículo que él tiene sobre 1968 y los movimientos estudiantiles. Otras actividades importantes de formación profesional, como las que mencionaron mis compañeros, por supuesto fue practicar el idioma y conocer más sobre la cultura contemporánea. El simple hecho de ir a sacar copias a Fundación Japón y poder comunicarme en japonés o hacer cosas de manera cotidiana o también en las visitas que nos dieron amablemente el personal de la biblioteca de Waseda, fue muy importante para mí al menos registrar ya, o sea, y darme cuenta del avance que yo he tenido en este idioma. Algo que a mí me trajo a esta maestría y también al estudio de Japón fue el estudio de la religión y del arte. Entonces, para mí fue muy, muy importante poder, ya con el conocimiento que he adquirido en esta maestría, visitar, por ejemplo, los templos budistas de Kioto, de Onomichi, y también los santuarios de Miyajima, sacar fotografías de la arquitectura, reconocer iconografía, y bueno, muy específico, un tema que yo he desarrollado es sobre los bodhisattvas en Japón. Algo también que tiene que ver con mi carrera profesional, que es Historia del Arte, pues por supuesto mi interés es sobre las prácticas curatoriales, qué se colecciona, qué se promueve, qué es lo que se está también dando entre las galerías en Japón, no solamente de forma institucional, sino también en galerías privadas. Y gracias a esto, bueno, yo visité el Museo Nacional de Arte y Museo Nacional de Arte Moderno de Kioto, y también el Museo de Arte Kawamura, que me impresionó en realidad el gran acervo de arte occidental que tienen desde el siglo XIX hasta la época contemporánea. Y bueno, también por supuesto visitas a librerías y galerías de arte en Tokio, y en las librerías pues yo pude aprender más sobre la importancia que tuvo, si bien no es conocida la fotografía de Shomei Tomatsu, sí la importancia que tuvo como un impulsor de la fotografía de la posguerra y también de la fotografía, que se ha conocido como un padre de la fotografía moderna y contemporánea en Japón. Y bueno, a grandes rasgos, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos a tiempo. Vamos a pasar el micrófono a Nuria Madrigal, por favor. Bueno, buenos días. ¿Te puedes regresar a la anterior, por favor? Igualmente les agradezco esta oportunidad y la oportunidad que nos brindaron al dejarnos ir a este viaje. Mi tema de tesis es, de manera tentativa, el título es Análisis de la construcción del shoujo, del concepto del shoujo, en 3 personajes de anime de finales de la década de los 70 y principios de los 80. Estos 3 personajes, por el momento, son Lady Oscar, de La Rosa de Versalles, Candy, de Candy Candy, y Náusica, de Náusica del Valle del Viento.
Mi tema de tesis, la verdad, ha pasado por varios cambios, o sea, desde el momento en el que entré a la maestría, mi proyecto inicial había sido un análisis sobre los estereotipos femeninos en el anime, igual de esta década y con estos personajes, aunque había uno más que era Lam, la chica invasora, pero pues por cuestiones prácticas y de la finalidad que finalmente ahorita tengo en mi tesis, tuve que descartar a Lam. Sin embargo, o sea, yo había escogido estereotipos porque anteriormente en mi carrera, porque yo soy historiadora, yo había hecho cosas sobre la historia de la animación francesa y había trabajado justamente estereotipos. Sin embargo, pues después de platicarlo con mi asesora y yo misma haber leído más cosas y estando ya aquí en la maestría, decidí cambiarlo a la construcción de la feminidad y posteriormente terminé concluyendo que como la feminidad es demasiado amplio y demasiado ambicioso para un proyecto de maestría, mejor me concentraba en la construcción de lo que es el concepto de shoujo. Además, pues esto también ha cambiado un poco justamente a partir del viaje después de platicar pues con algunos colegas que de eso me brindó este viaje, la oportunidad de platicar con ellos y de pensar realmente qué era lo que yo necesitaba o lo que yo quería hacer en mi proyecto de tesis. Bueno, mi hipótesis es que considero que estos personajes tanto reprodujeron valores e ideologías hegemónicas con respecto a lo que se conoce como feminidad, como desafiaron otros previamente imperantes y sentaron un precedente que hasta la actualidad se ha continuado emulando en nuevos personajes. Mis objetivos por el momento, aunque van a cambiar de igual manera un poco, son analizar el proceso de construcción del concepto de shoujo desde el anime, específicamente en el periodo en el que son estos series y la película, ¿no? Porque Náusica es una película, que es el periodo que comprende de 1976 a 1986, mediante el estudio de estos tres personajes que ya había mencionado. Igualmente, como mis compañeros, yo tuve la oportunidad de hablar sobre mi proyecto de tesis y de recibir retroalimentación de parte de los profesores. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que cada vez que yo exponía de mi tema, las veces que expusimos de nuestro tema, algo que salía mucho en las preguntas que me hacían los profesores sobre todo, era si yo había considerado lo que es las Fighting Girls. Y, por ejemplo, mencionaban mucho la profesora Chizuko Ueno, el profesor Wakabayashi, a un autor que se llama Saito Tamaki, que cuando lo busqué y que me hizo favor mi asesora, la profesora Miura, de prestarme un libro que de manera coincidencial ella tenía, es un psiquiatra que ha estudiado sobre todo el fenómeno de los hikikomori y pues de manera relacionada a los otaku, ¿no? Y este libro que él tiene, que era el que continuaban mencionando, y este concepto que ahora de hecho pues yo me di cuenta después de estarlo platicando con algunas compañeras de Kioto, está muy en boga la investigación de lo que se conoce como las Fighting Girls en Japón. Sin embargo, aquí en Occidente realmente no es tan popular el concepto de las Fighting Girls. Realmente ahora lo que yo he visto, de lo que yo he revisado sobre los trabajos que se han hecho, es las Magic Girls o la feminidad, las construcciones de género, los desafíos de género, sobre todo en esta época, en los mangas y en los animes. Y entonces, justamente, de manera igual fortuita, tuve la oportunidad, cuando fuimos a la biblioteca de la Fundación Japón, de encontrarme con una investigadora llamada Alba Torrens, que también trabaja anime, solo que ella trabaja la tecnología en el anime. Y ella me comentó un poco, platicó conmigo sobre las metodologías y sobre los autores que yo podía encontrar. Y gracias a una de mis compañeras también tuve la oportunidad de encontrarme y de platicar con una compañera que está estudiando en este momento el doctorado en el departamento de manga de Kioto, de la Universidad de Kioto, que se llama Julieta Icaza, y ella me comentaba que en Japón, o sea, hablando con ella, que fue algo que voy a tratar en mi tesis, de hecho, realmente parece o pareciera que hay dos academias, ¿no? La academia occidental y la academia japonesa,
y que tanto una como la otra han escrito sobre cosas que la otra, ya sea por las barreras del lenguaje o por tema de conflictos de interés, no saben o no han leído. Por ejemplo, en Occidente, sobre todo en los últimos años, más o menos en los últimos 10, 15 años, se ha concentrado en el estudio de los estudios de género sobre el anime, mientras que en Japón sí se ha debatido mucho más de lo que es el concepto de shoujo, que es algo que a mí me interesa, pero los temas que son sobre feminidad o de género, no es que no se hayan tratado, pero se tratan desde otro punto de vista. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es que dos academias pueden hablar de lo mismo, pero de maneras tan diferentes? Y además, pues, un poco ignorando lo que cada uno escribe, ¿no? Bueno, como han mencionado mis compañeros, también tuvimos la oportunidad de presentar nuestros trabajos en la Embajada de Japón, que yo creo que además la retroalimentación que nos hizo la embajadora es algo que nos hizo plantearnos qué es lo que queremos hacer con nuestras investigaciones o con nuestra carrera académica, hablando sobre nuestras investigaciones de Japón en un futuro. E igualmente, la Universidad de Tokio, yo creo que todas las presentaciones, como mencionó la compañera Estrella, nos han ayudado pues a ponernos en una posición no muy cómoda y que nos saca así de nuestra zona de confort, sobre todo pues como ella mencionó, hablar en inglés en frente de un público que sabe hasta cierto punto, ¿no?, sobre nuestros temas. Y bueno, la retroalimentación que me hizo sobre todo la profesora Chizuko Bueno, y me dio bibliografía a través de la profesora Tanaka, me ayudó también un poco como a pensar sobre ciertos conceptos o ciertas ideas que yo tenía sobre la feminidad o cómo se representa la feminidad en el anime, o ciertas preguntas que yo no me había hecho porque pues los trabajos que hasta la fecha yo había leído eran trabajos hechos desde Occidente. Y las preguntas que ella me hizo son obviamente cosas que se han estado planteando dentro de la academia japonesa sobre el anime. Por ejemplo, ella me preguntaba que cuál era o que cuál creía yo que era el interés tan creciente, o por qué había tanto interés en lo que se llama las Fighting Girls, que de nuevo, eso es algo que a mí me resultó un poco nuevo. O sea, ya había oído hablar del término, pero no tan seguido. Que por qué había tanto interés en un personaje que en teoría, ¿no?, las mujeres son personajes que son débiles, que consideras como el sexo débil y ese tipo de cosas. Y bueno, me hizo plantearme un poco cuál es el origen de este cambio de gustos, ¿no?, entre la población, entre las lectoras de manga y anime, bueno, las lectoras de manga y el público de anime. Y bueno, también en Kioto fue muy importante para mí porque tuve la oportunidad de ir al Museo de Manga de Kioto, que tiene además un acervo muy importante de manga shoujo. Todo eso está en el segundo piso, en el de manga shoujo. Y además tienen mangas que son más o menos de la década de los 60 y los 70. No tienen mucho de los 60 porque es un poco difícil encontrar mangas de los 60 por diversas razones, pero de los 70s y 80s tienen bastantes obras. Además me interesó la manera en la que se presenta el manga en este museo, cómo está la museografía y cómo se maneja, porque llega un momento en una de las salas en las que estaban hablando cuál era esta relación entre los mangas y los cómics, cuál es esta diferencia, ¿no?, sobre todo en comparación con Occidente, y eso me pareció muy interesante. También por sugerencia de la compañera que conocí en Kioto, fui al museo, porque hay un museo de manga en Akita. Está un poco retirado, pero sí pude llegar. Y también me interesó ver que, a diferencia del Museo de Manga de Kioto, justamente yo creo que por la lejanía, la museografía está completamente en japonés, no hay ninguna traducción al inglés, pero se nota que hay mucha afluencia de personas, o sea, van muchas personas a este museo, cosa que me llama la atención porque Akita no es precisamente un
punto en donde vayan muchos turistas, pero el museo además está nombrado como uno de los 10, creo, en donde los fanáticos de anime a nivel mundial asisten, cosa que llama la atención entonces porque no hay nada en inglés, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ir al Museo Ghibli, porque justamente uno de los personajes que voy a analizar es Náusica, que es el primer trabajo, la primera película que hizo Hayao Miyazaki. Sin embargo, bueno, no pude sacar ninguna foto del interior porque está prohibido sacar fotos del interior, pero también me pareció muy enriquecedor la manera en la que intentan mostrar, sobre todo desde los ejecutivos, dijéramos, de Ghibli, cuál es la imagen de Ghibli, porque la museografía es muy peculiar, realmente no podemos hablar de que haya obras en sí en el museo, es más un museo como, dijéramos, contemplativo, y además tuve la oportunidad de comprar el libro del museo que en otros lados no había podido pues, encontrar, y este libro además tiene traducciones al inglés, lo que me va a ayudar. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención, que la verdad es que yo no estaba esperando cuando llegué a Japón, es que realmente en todos lados hay referencias al anime de manera cotidiana. Yo realmente no lo esperaba, no esperaba que esto fuera así. Y además, pues tuve la oportunidad de asistir a librerías, y la verdad es que casi todas las librerías a las que fui tienen una sección de shoujo manga que está pues ordenada así, y decorada de manera pues muy femenina, si lo pudiéramos decir así. Y bueno, la verdad fue una oportunidad muy importante para todos nosotros y eso es pues todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, la tercera exposición es Miguel Ángel Maeda. Ya vamos a otra época de historia. Buenos días, muchas gracias por venir a compartir con nosotros sobre nuestras experiencias en Japón. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias por venir para compartir sobre nuestras experiencias en Japón y primeramente voy a presentar de manera breve cuál es mi tema de investigación. En el lugar que estaba, vamos a decir, con el acceso a fuentes que tenía un poco antes de ir a Japón y cómo entonces este viaje contribuyó a adquirir más fuentes y además, bueno, un poco comentar sobre las actividades y las experiencias que tuve allá. Mi tema de investigación está relacionado con la construcción de la memoria histórica en los cuentos de guerra, en japonés Gunki Monogatari, y en particularmente me interesaban el Joven Monogatari y el Heiji Monogatari. Estas son obras que son complejas debido a que pertenecen tanto al campo de la historiografía como que también se pueden considerar como obras literarias, a la vez que contienen un componente pictórico, ya que estaban reflejadas en emaki, es decir, en rollos ilustrados. Son creados, al menos las versiones originales son creadas en la época Kamakura, pero en realidad relatan acontecimientos de finales de la época Heian. Estas obras son relativamente conocidas en Japón y fueron importantes, vamos a decir, en la construcción. Mi objetivo con este trabajo es dialogar un poco con ellas para ver cómo se construye a partir de ellas una nueva visión del mundo a partir de los cambios que se están dando en Kamakura. Están narrando una época, como dije ya, pasada, pero la visión que se refleja en ella es de un mundo que está cambiando y sería como lo que podríamos llamar el inicio de la época medieval en Japón. La pregunta de investigación principal fue cuál era la función social de la ficcionalización de los disturbios de Hoen y Heiji en la época Heian,
que se representan en el Hoen y el Heiji Monogatari. La hipótesis es la ficcionalización del pasado en el Hoen y el Heiji Monogatari pretendía ofrecer lecciones moralizantes, mostrar paradigmas de comportamiento y construir una memoria histórica que legitimara el orden social imperante a partir del periodo Kamakura, adjudicando características de esta época al periodo Heian. Y el objetivo general del trabajo sería analizar la función social de la ficcionalización de la época Heian en el Hoen y el Heiji Monogatari. Y objetivos específicos, bueno, caracterizar los distintos tipos de fuentes que narran estos sucesos y comparar las distintas versiones del Hoen y el Heiji Monogatari. Y precisamente por esto tenía como la necesidad, como hay distintas versiones, tenía necesidad de expandir las fuentes a las que tenía acceso y evidentemente desde México, desde América Latina en general, es muy difícil acceder a traducciones de estos textos. Por cierto, tengo que decir que son obras que si bien no están escritas en Kanbun, están escritas ya en japonés propiamente, sí contaban con muchas frases o términos que provenían directamente del chino. Además que es un japonés muy antiguo, y entonces supone un problema poder leerlas en el idioma original. Incluso sería difícil leerlas en el idioma original para un hablante nativo de japonés. Usualmente se leen traducciones al japonés, vamos a decir, contemporáneo, por lo cual las traducciones son fundamentales para mi trabajo y aún así son muy difíciles de acceder desde Latinoamérica. Estas son las principales, vamos a decir, fuentes a las que tenía acceso antes de partir a Japón. Contaba con 2 traducciones al francés del Hoen y el Heiji y 2 traducciones al inglés de estos cuentos, además de copias digitales que existen, que se han publicado por varias universidades de los emakis que han sobrevivido. Existen emakis de épocas posteriores, así como también biombos de estas obras, pero que en realidad no son de la época Kamakura propiamente. A partir del viaje a Japón, entonces pude añadir más fuentes, que bueno, ahí las quedan expuestas. Tengo 2 traducciones adicionales al inglés del Heiji Monogatari y una traducción más al inglés del Hoen Monogatari. Y además de eso pude localizar una serie de folletos y una tesis doctoral que cuentan, además de con análisis de estas obras, cuentan también con reproducciones de los emakis, es decir, el viaje me permitió acceder a una información visual que de otra manera hubiese sido sumamente difícil. La mayor parte de la investigación propiamente la desempeñé en la biblioteca de Nishibunken. Seleccioné esa biblioteca especialmente porque ellos se especializan en estudios japoneses, pero vistos desde el exterior, es decir, la mayor parte de las traducciones posiblemente era más fácil localizarlas ahí. O sea, además de estos fuentes que mencioné, también evidentemente adquirí bibliografía, digamos, secundaria, que es importante para la investigación, pero bueno, fue mayormente en esta biblioteca donde estuve trabajando alrededor de 8 días. Como parte de las actividades, consideraba, ya que estas obras fueron escritas o también narradas de manera general en la época Kamakura, era una parte importante para mi viaje visitar brevemente Kamakura, que fue la capital durante este periodo. Fue una capital fundamentalmente política y militar, pero también fue en alguna medida una capital cultural en esta época y que tiene una conexión muy importante con las obras que estoy investigando. Entonces decidí que tenía que visitar esta ciudad y particularmente ir al Museo de Historia de la ciudad de Kamakura, donde tuve algunos intercambios muy interesantes con el personal de ahí, ya que como que le generaba un poco de fascinación que un extranjero estuviera interesado tanto en la ciudad de Kamakura. Kamakura tal vez hoy en día es una ciudad menos cosmopolita que Tokio, entonces pues este tipo de cosas como generan más interés, entonces pude tener como intercambios con
las personas ahí. El viaje de manera general fue muy productivo para conocer Japón, para mi formación como historiador, además de lo directamente relacionado con mi investigación. Visité varios museos de historia en Osaka, visité también el Museo Nacional de Tokio y por supuesto fue un viaje sumamente útil para poner en práctica por primera vez en un contexto real el japonés, ¿no? Y creo que fue indiscutiblemente enriquecedor y muy útil. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Estamos a tiempo. Ahora va a exponer Gloria Guzmán. Gloria, No, perdón. Victoria Guzmán. Victoria y Gloria se me confunden. Victoria Guzmán. Ay, me alcanzaría. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Yo primero les voy a contar un poco acerca de mi tesis y luego les voy a contar los avances mientras estuve en Japón. ¿Esto es así? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Cómo es? Ah, ok, gracias. Bueno, mi tema de investigación son las exhibiciones de arte que se realizaron, las exhibiciones de arte japonés que se realizan desde el siglo XX hasta la actualidad en la Ciudad de México. Particularmente me interesa el discurso curatorial y basarme un poco en los ejes temáticos, la selección de los objetos, la presentación de estos y el planteamiento de un recorrido. También me interesa estudiar los discursos curatoriales porque implican una mirada sobre Japón que muchas veces presenta generalidades, clichés y estereotipos, pero que sin embargo también hay exhibiciones donde los discursos curatoriales pueden presentar diferentes miradas que se pueden pensar como alternativas a estos discursos más de tipo tradicional. Ay. Bueno, lo que hice yo es primero trazar un mapa de las exhibiciones de arte que se han realizado en la Ciudad de México desde 1910. 1910 es el año del centenario de la independencia de México y por motivo de esta celebración se realizó el pabellón japonés, que fue una exhibición organizada por una compañía naviera japonesa muy importante que en este momento también lo que se hizo fue vender objetos que se trajeron de Japón. Y este hito fue muy importante porque incentivó las relaciones políticas, diplomáticas y culturales entre ambas naciones. Bueno, otro grupo de exposiciones que he hallado es las exhibiciones realizadas por diferentes artistas japoneses que vivieron en la Ciudad de México. Por ejemplo, el artista Murata Kiyo o Kaminaga Tsukemitsu, que han realizado una gran cantidad de exhibiciones desde la segunda mitad del siglo XX hasta más o menos la década de los 80. También existe otra importante cantidad de exposiciones que se han hecho con colecciones de arte japonés que se han traído desde Japón y cuya curaduría es japonesa, ¿sí? Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Kamakura, en 1958 realizó una exhibición en el Museo de Arte Moderno, que en ese momento estaba en el Palacio de Bellas Artes,
O también en 1968, este año fue muy importante por las Olimpiadas que se hicieron en la Ciudad de México y las Olimpiadas Culturales, donde también se presentaron una serie de exhibiciones de arte, venidas desde Japón. Y después también existe una serie de exhibiciones que tienen curaduría local y que están realizadas con colecciones locales o nacionales, particularmente el Museo Carrillo Gil tiene una colección muy importante de estampas japonesas, y también existe la colección de José Juan Tablada, y gracias a estas dos colecciones se han realizado una innumerable cantidad de exhibiciones. Yo les puse acá algunas imágenes de los catálogos. Bien, entonces mi objetivo general es, como decía, estudiar los discursos curatoriales de las exposiciones que se han realizado del arte y la cultura japonesa en Ciudad de México, particularmente seleccionar 4 casos, ver las diferencias y similitudes y trazando y guiándome a partir de 4 líneas de análisis que serían el arte tradicional japonés, el arte contemporáneo, la curaduría local y la curaduría extranjera. Bueno, entonces seleccioné 4 exhibiciones. La primera es Japón, la Tierra del Sol Naciente, que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y que fue reinaugurada en el 2016. Esta exhibición es una exhibición permanente, la gran mayoría de las exhibiciones son temporales. También me interesa estudiar la exhibición temporal Samurai, Tesoros del Japón, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología en el 2012 y que fue organizada por la ciudad de Nagoya y el Museo de Kioto. Y también me interesa estudiar 2 exhibiciones de arte contemporáneo, una que se llama 7 artistas, aspectos del arte contemporáneo 1, realizada en el Museo Rufino Tamayo a fines de 1991, principios de 1992, y también Entre el cielo y la tierra, aspectos de arte contemporáneo 2, también llevada a cabo por el Museo Rufino Tamayo en 1996 hasta marzo de 1997. Bueno, entonces en Japón tuve la oportunidad, previamente también estuve visitando la biblioteca de la Fundación Japón aquí en la Ciudad de México y visité, por supuesto, la biblioteca de la Fundación Japón, su sede en Tokio. Esto para mí fue muy importante porque yo tuve acceso a reportes de exposiciones, donde pude ver todas las cantidad de exhibiciones que han realizado la Fundación Japón desde 1972. También tuve acceso a catálogos de exposiciones en inglés y japonés, a material bibliográfico sobre la Fundación, particularmente la sección de arte y cultura, y como de diferentes artistas japoneses. Y también hablé con el Yoshimura Shuhei, que es el subdirector de la sección de Planificación y Desarrollo del Departamento de Alianzas Globales, y quien me permitió conocer un poco más acerca de la Fundación Japón y cómo selecciona las exposiciones. Y por supuesto, como la Fundación Japón es una herramienta muy importante para la diplomacia cultural japonesa. Bien, y particularmente visité la ciudad de Nagoya. La ciudad de Nagoya tiene un tratamiento de hermandad con la Ciudad de México, es decir, que gracias a esto se han organizado una cantidad muy importante de exhibiciones de arte, tanto en Ciudad de México como en Nagoya. Entrevisté a la curadora de Samurai Tesoros de Japón, Suda Takako, que trabaja en el Museo de la Ciudad,
me dio una gran cantidad de información, el catálogo de exhibición y también otros catálogos de exposiciones, particularmente una que se realizó en 1984, que es un antecedente muy importante de esta exhibición del 2012 que estoy analizando. Y también en Nagoya visité el Museo de Arte. El Museo de Arte está cerrado al público, pero me entrevisté con la curadora actual, Katsuta Kotoe, y ella también me brindó una serie de información muy importante. Accedí a los archivos, entonces tuve acceso a los catálogos, a publicaciones de prensa, artículos periodísticos e inclusive intercambios de cartas entre el Museo Rufino Tamayo y el Museo de Arte de la ciudad de Nagoya. Bueno, finalmente quiero agradecer a los miembros de la Fundación Japón México y a la Biblioteca de la Fundación Japón, a la Fundación Colmex también, a la beca Lisa Acuña y a la Oficina de Intercambio Académico del Colegio de México, que me permitió realizar este viaje, a la profesora Tanaka Michiko, a mis tutores, el doctor García Rodríguez, a mis lectoras, la doctora Miura Satomi y la doctora Arimura Rie, y a mis compañeros y compañeras de maestría en Asia y África de la generación 2021-2023 de la orientación Japón. Muchas gracias. Estamos más o menos a tiempo. Tenemos ahora 10 minutos de sesión de preguntas y respuestas y comentarios. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Muchas gracias a los ponentes. Estuvieron muy interesantes. Bueno, son muy interesantes todos sus proyectos de investigación. Si me dan ganas de leer sus tesis ahora que estén terminadas. Solo que hay un comentario que hizo la compañera Nuria Madrigal que me ha estado dando vueltas, que es esto de la diferencia de estudios entre las academias occidentales y la Academia de Japón, ¿no? Y supongo que es algo natural, teniendo en cuenta que nosotros estudiamos desde afuera y ellos estudian desde adentro, ¿no? Sin embargo, sí me hizo un poco de ruido esto de que se ignoran mutuamente, y quería preguntarles, o sea, a todos, ¿a qué creen que se deba esta de ignorar la academia japonesa a la occidental y viceversa? Y si hay alguna forma en la que se pueda hacer como un punto de encuentro entre las dos, porque bueno, este tipo de viajes a los que ustedes fueron se supone que deberían de servir para este tipo de acercamientos entre investigadores, entre estudiantes, y al parecer no sé si en realidad se esté logrando ese tipo de intercambio que quisiéramos lograr en el estudio, en los estudios sobre Japón. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera de la mesa quiere contestar a eso? Nuria. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De lo que hemos discutido es que a veces la academia japonesa suele ser un poco hermética. O sea, eso no significa que no haya ningún investigador que escriba, por ejemplo, en inglés, ¿no? Creo que ese es el principal problema, la barrera del idioma. Pero sí hay muchos que no leen las investigaciones que se hacen en inglés, porque supongo que hasta cierto punto yo no sabría decir si consideran que no es necesario, si no, si han investigado, si han buscado y no les interesa demasiado lo que se hace en Occidente, porque en Occidente, a lo que yo me refiero, por ejemplo, lo que mencionaba de los últimos 10 años, de por sí, por ejemplo, los estudios de animación son muy nuevos y los estudios de anime son aún peor de nuevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sí ha pasado es que en la academia japonesa se ha discutido eso más o menos desde los 70, pero en la academia occidental se ha discutido más o menos a partir de los 90 y fue una primera generación con, por ejemplo, los trabajos de Susan Napier, que fue la que escribió este libro de
historia del anime o de anime desde Akira hasta El Castillo Ambulante. Y en el caso de Occidente, yo tampoco tengo la confianza o soy tan descarada como para afirmar si se trata de manera rotunda de una falta completa de interés o un cierto grado de, no desprecio, pero sí que no consideren que los trabajos, cada uno considera que los trabajos que se ha hecho en el otro país no les sirven a ellos para sus objetivos, porque en la Academia Occidental lo que se ha hecho en los últimos 10 años justamente es sobre todo de género, de representación de minorías. Por ejemplo, yo he encontrado varios trabajos que hablan de la representación de los afroamericanos, por ejemplo, o de la población de color en el anime. Y en el caso de Japón, pues eso no es para nada de interés, ¿no? Lo que sí yo diría que considero que debería ser es que nosotros, por ejemplo, somos una especie de puente, ¿no? Tenemos esta posibilidad de leer hasta cierto punto, ¿no? En japonés y también en inglés. Y entonces deberíamos intentar, que es lo que voy a terminar haciendo yo en mi tesis, hablar desde las dos academias, ¿no? De cuáles son las diferencias entre las dos academias, porque obviamente sí hay puntos en común, pero se tienen que encontrar esos puntos en común, ¿no? Y también se tiene, yo creo que considerar que tal vez hay cierto punto, ciertas fuerzas de resistencia desde la academia japonesa hacia escribir o leer en inglés, porque pues la academia ciertamente sí está dominada por el idioma pues, anglosajón, ¿no? Los idiomas anglosajones, específicamente el inglés, y toda la academia occidental, bueno, además lo que podemos considerar occidental, se ha tenido hasta cierto punto, ¿no? Las revistas internacionales, las revistas que tienen reconocimientos, están escritas en inglés a pesar de que no sea el primer idioma de muchos de ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé si alguien más quiera comentar. En otro campo, por ejemplo, no de los estudios de anime, sino cualquier otro tema, literatura, ¿siente lo mismo o es un fenómeno muy particular de estudio de anime? De fotografía, de literatura. Bueno, yo podría hablar un poco de la fotografía en específico, el tema que yo trato. Lo que me he topado es que los estudios que se hacen sobre este fotógrafo y en específico sobre la temática de la ocupación se hacen desde el exterior. Entonces, para mí, de hecho, esa fue una de las preguntas. ¿Por qué Tomatsu, teniendo tanta fortuna crítica en el extranjero, no la tiene en Japón? Entonces, no sé... tampoco tengo una respuesta del por qué. Tal vez tiene que ver con un discurso político que también se da en Japón después de estos momentos pues de la guerra y de la reconstrucción. Entonces, pero también lo que he notado en algunos textos que yo he leído es que desde en específico, la academia estadounidense, que es la que más ha tenido, que yo he tenido más contacto y que es la que siento que por el mismo tema de la ocupación estadounidense ha tenido más producción literaria y crítica, tienen todavía un sesgo muy orientalista, ¿no? O sea, yo puedo leer que para mí me sorprende que una persona que tenga 20 doctorados todavía tenga ese tipo de pensamiento hacia la cultura japonesa. Y obviamente para los japoneses leyendo esto o si tienen algún acercamiento, para mí me parece que no les interesa y prefieren tal vez ser un poco más cerrados. Entonces, desde ese punto sí creo que también al menos en la fotografía, en el tema que yo trabajo, existen dos vertientes en donde pues sí hay más apoyo, más producción desde el extranjero que en el propio Japón. Bueno, yo creo que estamos tiempo de tomar 5 minutos de descanso para cambiar la mesa y que si quiere haga lo que sea necesario.